10 de la mañana con 29 minutos en este día martes 1 de julio del séptimo mes de este año 2025. Lo hemos anunciado desde el inicio de nuestro programa en este día que tendríamos visitas. Ya está con nosotros, le doy la más cordial bienvenida al señor Conrado Hunt Casper. Don Conrado, muy pero muy buenos días. Agradezco la gentileza que ha tenido de aceptar la invitación de venir a la radio. ¿Cómo está usted? Gracias a usted por la invitación. Estoy muy agradecido que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Exactamente, Así exactamente. es. Le acompaña en esta oportunidad el señor Esteban Hunt Villagra, hijo de don Conrado. ¿Cómo está, Esteban? Hola Luis, muy buenos días. Usted se había perdido de estos lados, ¿ah? Sí, pero siempre vuelvo, así que no es problema. Y siempre está en la sintonía. Así es. Me parece muy bien. Y otro hijo de don Conrado, don Walter Hunt Villagra. ¿Cómo está, Walter? Muy bien, don Luis, muy buenos días, gracias por recibirnos en su casa. Aquí nos sentimos muy gratos y cada vez a su llamado estamos aquí a conversar de los diferentes temas. Y hoy día le agradezco personalmente a la radio y a ti por recibir a mi papá para que cuente su resumen de sus historias que ha escrito. Así es. Don Conrado, ¿conocía una casa radial usted o no? Sí, había yo ido a una conocía en esos años Radio Cautín y Radio Frontera. Ah, que exactamente. Claro, porque de las más antiguas de la zona, ¿no? Claro, es la más antigua de la zona. Yo en esos años tenía 8 años y veníamos a cantar del colegio a la Radio Cautín. ¿En qué colegio estaba usted estudiando? En el Instituto Claret. En el Instituto Claret. Sí. Era, ¿En esa época estaba el padre Arranz ya o todavía no? No, estaba el padre, el director era el padre... Pero no importa, no se preocupe. Un español era, sí. Bueno, don Conrado Hunt Casper nace un 25 de diciembre del año 1932 en Pichichelle, cerca de Puerto Domínguez. Pichichelle, ¿Chelle significa ave? No, es un nombre mapuche. Pichi es chico, Chelle es el estero. Porque pasaba un estero ahí, entonces yo decía estero pequeño. Chelle. Así como estero pequeño. Claro, era un estero pequeño que tendría unos 3 metros nomás de ancho. Bueno, como nació el día 25 de diciembre de 1932, trajo consigo la alegría de una Navidad especial para sus padres, don Gregorio Hunt y Josefina Casper. Desde pequeño muestra una capacidad innata para adaptarse y aprender cualidades que lo llevaron a desempeñar múltiples oficios a lo largo de su vida. Ha sido bombero, meteorólogo, mecánico, comerciante, hasta chofer de ambulancia y ahora podemos agregar escritor. Don Conrado Hunt, ¿cómo nace esta iniciativa, esta idea de escribir un libro que cuenta de su vida, de sus anécdotas, de la llegada de los colonos alemanes a Chile y sobre todo a este territorio de la Araucanía? Muy sencillo, porque dentro de mi familia nadie escribía los datos de la llegada de mis padres a Chile. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no voy a hacer un borrador? Y después que tenía hecho algunos borradores, Esteban me estuvo cooperando y entonces empezamos a escribir las cosas en orden. Es muy bonito. Por ahí también he estado leyendo. Yo, como le decía hoy, en la página 70, porque este libro tiene 330 y tantas páginas. ¿Cuánto se demora don Conrado junto a uno de sus hijos, Esteban, en compilar todo este relato? En editar el libro nos demoramos como 2 años y medio. ¿Ya? Porque yo tenía que buscar fecha de nacimiento y fecha de función de algunas personas, y como yo no me acordaba, yo visitaba los cementerios y ahí sacaba la fecha. Caramba. Claro, sí. O sea, es un trabajo de investigación tremendo. Claro, largo, porque tenía que ir a diferentes cementerios, Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, Temuco y así, y buscar datos. Entonces, uno al empezar a escribir lo halla muy fácil, voy a anotar, pero cuando empieza usted con la fecha, yo en todas partes debía colocar la fecha de matrimonio y la fecha de función. Era lo principal. Don Conrado, ¿y en qué momento, junto a su familia que le apoya, sus hijos, hijas, en fin, y la familia en general, en qué momento le dice a usted a uno de sus hijos, como Esteban, que está acá, le dice, oye, échame una manito para escribir este libro?
Yo creo que entre todos mis hijos me dijeron, ya papá, escriba algo para que quede el recuerdo para los que vienen más adelante, nietos y bisnietos, qué sé yo, que conozcan la vida, cómo empezamos nosotros y mis padres en Chile. Porque como colonos. No como colonos, ellos llegaron como particulares. Ah, ya, perfecto. Como particulares. Entonces empezaron, mi padre se vino un año primero y después se vino mi madre, que se conocían de Alemania y se casaron aquí en Chile, en Puerto Domínguez. En Puerto Domínguez. Sí. Esteban Hunt Villagra, ¿cómo nace también esa idea de apoyar en esta historia maravillosa de vida de don Conrado, su padre? Bueno, yo creo que nació un poco de las conversas que tuvimos y dijimos, bueno, si estamos recordando el pasado, vamos anotando. Yo tengo las grabaciones de todas las conversaciones que tuvimos, que fue un trabajo súper entretenido para un hijo. Imagínate con un padre hacer historia y él tiene muy, muy clara cada una de las fechas, los nombres, las situaciones. Por eso, primero fue una cuestión cronológica que hicimos y después ya lo acomodamos un poquito más. De hecho, también pedimos la ayuda de una editora que nos colaboró en el orden, porque en realidad nosotros no somos escritores de libros. Así que, exacto. Y resultó algo entretenido primero para mí como hijo, como trabajo, con todo lo que conversamos. Así que es producto un poco de la conversa y de conocer un poco más también de nuestros antepasados. Eso es en el caso de Esteban y su familia también. Y en el caso de Walter, ¿qué significa para usted la presentación de este libro en realidad en sociedad y que la gente conozca de la historia de vida de su padre don Conrado, de su madre la señora Micha, que en paz descanse, y también de sus abuelos que llegaron a esta zona? Luis, esto refleja yo creo que una vida de familia. Los largos años que papi ha vivido, que me orgullece de ser su hijo. Y bueno, hay un refrán muy típico ahí que dice: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Mi papá en sus 92 años lo cumplió a cabalidad. No solo un árbol, no solo un hijo y parece que no solo un libro. Así es que para nosotros un orgullo, y es un trabajo que Esteban se dio de aportar y hacer su compilación y trabajar con el papi más de un año en esto. Pero también la familia fue aportando ideas y fuimos leyendo su trabajo. Fue muy conversado, muy abierto y ayudó, pienso yo, a lo que ha sido nuestra familia, a dialogar, a conversar, a compartir, y fue un tema más y un tema importante. Y hoy día, como tú bien lo dices, Luis, sería su lanzamiento oficial, por así decirlo. Y yo creo que es un reconocimiento y un regalo para él, y que tú nos abras las puertas de la radio y que nos escuchen en toda la región, y creo que en otros lugares también nos están escuchando, pendiente de lo que él cuente acá. Es un broche de oro en su vida también. Así es que difundir esto y mostrar lo que fue la llegada de los abuelos, su instalación en Puerto Domínguez, todo el cariño que le tenemos a la zona costera y que nos hemos quedado todos por acá. Entonces es una rueda, un cierre, digamos, muy lindo que está ocurriendo hoy día. Yo quiero agregar que para quienes lo conocen y le conocemos, me incluyo a mi familia, don Conrado no solo es un hombre de trabajo, sino también un vecino generoso, siempre dispuesto a ayudar. Su amor, perseverancia y humanidad resuenan en todo aquel que tenga la dicha de compartir con él, ya sea en persona o a través de estas páginas que cuentan su historia. Y digo, me incluyo a mi familia, porque nosotros conocimos primero a su papá, al papi, don Conrado Hunt, en Puerto Domínguez, en esa era donde fuimos junto a mi esposa a realizar una labor de docencia en la Escuela Misional de Puerto Domínguez. Pero primero, don Conrado, usted llega con hartos sacrificios, llegan los papás, porque usted nace en Chile, sí, ¿verdad? Llegan los papás que llegaron a Buenos Aires en barco, después llegaron, cuéntenos un poco más de aquello. Llegaron el 17 de septiembre a Chile, y como son las cosas ahí, se embarcaron en Valparaíso hasta Talcahuano y ahí tomaron el tren a Carahue.
Carahue, Puerto Saavedra, y de Puerto Saavedra en carreta 40 kilómetros hasta la localidad donde ellos se iban a hospedar, Pichichelle. En esa época había tren hasta Carahue. Sí, había tren hasta Carahue, sí. Yo quiero hacer un hincapié un poco en el título. A algunas personas no les gustó un poco el título. ¿Ya? El título de Alemania a la indómita Araucanía, porque ellos llegaron justamente a un lugar donde habían puros aborígenes. Y eran 5 familias alemanas que se instalaron ahí como agricultores. Claro, como agricultores eso era todo bosque, entonces empezaron a cortar árboles y a fabricar después las casas. Entonces eso era el principio muy difícil para ellos, que estaban acostumbrados en Alemania a otras situaciones y progresos que aquí en Chile no lo conocían. ¿Cómo se reúnen esas 5 familias de las cuales usted nos está hablando también y relatando para llegar precisamente a Chile y a este lugar de la Araucanía? Eso se debe a un sacerdote capuchino que trabajaba en Puerto Domínguez. Entonces él escribió a Alemania que Chile era un país muy agradable, que se podía superar todas las cosas y que había facilidades para progresar. Entonces ellos se entusiasmaron y formaron un grupo de la iglesia en 21 personas que tomaron el barco de Bremen a Buenos Aires. Pero hubo algunas familias que dijeron cuando llegaron a esa zona, uy, aquí no hay nada. Claro que ¿verdad? No había nada, porque era puro bosque nomás. ¿Y algunos se arrepintieron y se devolvieron o no? No, algunos se fueron a Valdivia, gente joven, soltera, y los otros se fueron a Perú. A Perú. Claro, seguramente por algún motivo especial. El trabajo fue arduo para su papá, en este caso, su mamá y la familia. Una cosa es como un poco para la risa. Mi padre en Alemania tenía la profesión de zapatero. Exacto. Y él trajo todas sus herramientas y todo para trabajar en eso. Y cuando llegó aquí se dio cuenta que los mapuches o los araucanos no usaban zapatos. Exacto. Claro, entonces tuvo que cambiar de rubro. Entonces por ahí entró a trabajar como pequeño comerciante. Sí. Hasta el año 40, cuando por insinuación de los sacerdotes de Puerto Domínguez, él compró en Puerto Domínguez un almacén que era de don Roberto Sommer. Y ahí empezó a trabajar como ya otra cosa. Pero con la insistencia del curita. Del curita, justamente. ¿Cierto? Le decía, oye, compra ya, hombre, ándate para allá. Es que ese... Y el tema era que su padre tan correcto, tan visionario también, pero correcto desde el sentido de la palabra, decía, oye, pero ¿y si no me va bien, cómo voy a pagar esto que me están ofreciendo en venta? Y estableció un convenio y un contrato con ese caballero, claro, y que lo pagó en varias cuotas. Sí, se pagó en 40 cuotas. Y ahí, en ese tiempo se usaba eso. Y ahí volvemos, en ese tiempo se usaba que solamente con estrechar la mano, la palabra de hombre era la correcta, y claro, se respetaba. La palabra valía más que cualquier escrito. Exactamente. Sí. Oiga, don Conrado, ¿y cómo se produce esto de, porque empiezan a construir en ese lugar, en Chelle o Pichichelle, en esa época con tanta carencia de maquinaria, de instrumentos, de construcción, etcétera, etcétera? Eso también es rescatable, ¿no? No, era todo en madera nomás, no se conocía el cemento, porque ellos tenían a Puerto Saavedra, el lugar más cercano, 40 kilómetros, y no había camino, sino que se transitaba por la playa en carreta. Exactamente. Y cuando se necesitaba fierro, había que sacar fierro de un barco que había anclado en el Flante. ¿Y dónde quedaba eso? Eso quedaba como a 15 kilómetros de la vivienda de mis padres. Después usted junto a su familia llega a Puerto Domínguez, a ese almacén Budi, grandote, lindo, precioso. Y empieza a trabajar el papá, la mamá, usted ya creciendo también, pero le corresponde estudiar. Y ahí es donde, claro, se viene a estudiar primero
acá o primero en Puerto primero Saavedra? Un año a Puerto Saavedra, y Saavedra. después a Temuco. Y en Temuco estuve 7 años en el Instituto Claret y después me cambié a la escuela industrial que quedaba en calle Prat. Correcto. Lo que hoy día es el CFT Teodoro Bickel. Lo que hoy día es el CFT Teodoro Bickel. El Teodoro Bickel. Claro, que fue el nacimiento de la parte de ingeniería de la Universidad de Chile, Técnica del Estado. Y Técnica, después, exacto. Universidad Técnica después del Estado y después la Universidad de la Frontera. Exactamente. Donde la vida nos llevó a estudiar ingeniería a nosotros. Exactamente. ¿Cuántos hijos tiene don Conrado? 5 hijos. 5 Sí, hijos. y están todos todavía. Aparte de don Walter y de don Esteban. Cristian, la Ingrid, la hija mayor, y la Josefina, que está trabajando en Santiago. Correcto. Bueno, yo decía en una parte de esta conversa que le conocimos porque nosotros fuimos a trabajar con mi esposa como profesores en la escuela misional, y usted y su esposa, la señora Micha, nos abrió las puertas, nos conocimos a través de otros colegas de la época, Óscar Apablaza, su esposa Ada, etcétera, etcétera. Y yo quisiera decir que gracias a don Conrado y su esposa, la señora Micha, nosotros somos también integrantes del grupo de cursillistas de colores, porque usted junto a su esposa nos invitó. En esa época se tenía que presentar a un matrimonio, sí, y ustedes nos presentaron a nosotros. Y eso ha sido muy hermoso y muy valioso también para nosotros como familia. Sí, yo tengo muy buenos recuerdos suyos. Uno de los profesores que más influencia hizo en la enseñanza en Puerto Domínguez. Quiero volver un poquito atrás nomás. Diga. Decir, cuando yo llegué a Puerto Domínguez era una villa de unas 20 casas. Habían carabineros, correos y 2 escuelas. Puerto Domínguez nunca tuvo fundación, sino que el gerente de la empresa colonizadora de Alessandria era Eleuterio Domínguez, y entonces la gente preguntaba, ¿y tú dónde trabajas? Y él decía, ¿dónde Domínguez? ¿Cuál Domínguez? En el puerto. Entonces quedó como Puerto Domínguez. Correcto. Esa fue la manera. Y en Puerto Domínguez la empresa construyó, o sea, instaló 4 aserraderos, y esas maderas se transportaban por el lago a Puerto Saavedra y ahí se exportaban a Francia. En parte del libro dice, en 1940 decide dejar atrás su hogar en Pichichelle, se refiere a su padre, para aventurarse en Puerto Domínguez. La casa quedó en manos de la tía Inés, quien la cuidaría con cariño y dedicación. La tía Inés era de apellido Golombek, unos alemanes polacos, que ellos estaban desde el año 17 ya instalados ahí en esa región. Hubo algunas familias también que se fueron posteriormente a Teodoro Schmidt, ¿verdad? Sí, la familia Baumert. Ellos se fueron a Teodoro Schmidt para educar a sus hijos. Pero en general había una unión muy cercana entre entre las familias alemanas que estábamos ahí en Pichichelle. Don Conrado Hunt Casper, y a pesar de toda la carencia de tantas cosas, ¿cómo surge una familia como lo hicieron sus padres y las demás familias que llegaron desde Alemania? Ellos, la mayoría, eran agricultores, y uno de ellos trajo un molino bien antiguo de Europa y lo instaló. Entonces ellos podían moler trigo, y antiguamente tenían que llevar trigo Puerto Domínguez Imperial 50 kilómetros para moler, para tener harina. Entonces eso fue un gran avance. Y los demás se dedicaron a la agricultura. Mi padre, con el comercio en Puerto Domínguez, tuvo la suerte de ayuda de otros comerciantes grandes que llegaron allá. Le dijeron, mire, don Gregorio, usted tiene que tener más mercadería. Al final se convirtió en un supermercado donde había una aguja de todo, hasta medicamentos para todo lo que necesitaba. Y si no había, se lo encargaban. Y lo que no había, se encargaba. Los días martes. Sí, yo tenía... En su camioneta amarilla.
¿o no? Sí, sí. Oiga, don Conrado, esta historia del molino es muy interesante, muy linda también, porque la persona que trajo el molino en esa época era con piedras, ¿no? Era con piedra, pero era un sistema muy antiguo, muy antiguo. Los molinos se llamaba Luis Baumer. Entonces él instaló una turbina para aprovechar el agua y moler con fuerza hidráulica, ¿no? Sí. Ellos traían ideas de Europa y la querían aplicar aquí, y eso fue una gran ventaja en esos tiempos. Dentro del relato que usted hace también precisamente con el tema del molino, esas piedras que eran gigantescas de pesadas, había que llevarla en carreta, y las personas que se habían contratado para el tema dijeron, no podemos llevar esa tremenda carga. Así claro. Que iban una piedra en cada carreta y le ponían 2 yuntas de bueyes. Exactamente. Sí. Y hubo que negociar. Claro, lógicamente. Porque dijeron, no, mucha carga no la llevamos nosotros. Pero son tantas historias. Y historias como esas que se relatan en este libro de Alemania, la indómita Araucanía, don Conrado, va evolucionando todo. Aparte de esto, yo quiero decirle a nuestros auditoras y auditores que este libro tiene mucha imagen, tiene mucha fotografía, y tanta investigación que usted la logró con ese empeño, así silenciosamente, calladito, y la plasma también en este libro. Bueno, es que yo tuve la ventaja de venirme a estudiar a Temuco. Entonces tuve 2 años estudiando mecánica industrial y después me cambié a mecánica forestal. Entonces yo, con todos los conocimientos que tenía, volví a Puerto Domínguez y le dije, ya, ahora en realidad yo ocupé todos los cargos que se pueden dar en un pueblo chico, partiendo de presidente de la Junta de Vecinos, después presidente del agua potable, de la luz, del teléfono. Creador de la tercera compañía de bomberos. Creador de la tercera del cual somos también camaradas. Así es. Claro, entonces yo tenía amistades del pueblo y tenía amistades en el ministerio. Entonces yo tenía la gran ventaja de solucionar problemas que nunca llegaban a Puerto Domínguez. Y Puerto Domínguez era en sí el patio trasero de la municipalidad de Saavedra. Porque Puerto Domínguez, 2 posibilidades de viajar: en bote 4 horas o a caballo 5 horas. Caramba. Entonces la municipalidad era de Saavedra nomás, pero no de Puerto Domínguez. Luis, si me permite, sí. Hay que recordar que papi está hablando de los años 40, 50. Exactamente. El camino que existe hoy día entre Puerto Domínguez y Carahue, que son 25 minutos que tú haces en un camino asfalto, en aquellos años no existía. Entonces la ruta de salida era por el lago Budi en bote a Boca Budi, de Boca Budi en carreta a Puerto Saavedra a tomar un vapor que se tomaba desde Puerto Saavedra a Carahue. En Carahue tú tomabas el tren a Temuco. Sí. Por lo tanto, eso era imposible hacerlo en un día. Por lo tanto, 1 día y medio de trayecto. Y lo otro que, bueno, papi se deja ahí en el tintero un poco de sus cargos, fue el primer inspector de distrito, fue la primera persona que tuvo una estación meteorológica que informaba por allá por los años 50. Fue uno de los primeros fotógrafos en la zona que retrató diapositivas que fueron digamos, desarrolladas en Estados Unidos, porque en los años 50 tampoco había. Entonces, por eso que hay material fotográfico, porque uno de sus hobbies es la fotografía. Yo quiero hacer un alcance respecto de la ruta que existe hoy en día entre Puerto Domínguez y Carahue, que en una oportunidad seguramente ha cambiado, se ha modificado a lo mejor, pero yo contabilicé 222 curvas en este trayecto. Sí, porque fue un camino que fue el primer trazado y se fue mejorando, pero nunca se enderezaron las curvas, digamos, sino que es un camino muy trabado, que si uno lo hace con paciencia hoy día es muy bonito. Es bonito, sí. Y si la gente quiere conocer la zona, porque hemos hablado de Puerto Domínguez y a lo mejor algunos de los auditores no conocen, que vaya y que pase de Puerto Domínguez a Pichichelle, porque tiene unas vistas sobre el lago maravillosas. Hoy día todo el camino está de asfalto, es una zona maravillosa para visitar y conocer. Y todavía está Peleco con esa playa completamente así como
como un paisaje maravilloso, así que nadie iba hacia Peleco. Sí, yo creo que todavía, sí, de hecho todavía existe tal cual. O sea, claro, han decir, mejorado pero me los refiero caminos. en las mismas características estoy hablando yo también hace 20 más, no, casi 30 años, íbamos, la micro llegaba hasta Peleco. Así es. Temuco, Carahue, Peleco. Y ahí esperaba el caballero, le decíamos con tanto cariño, el gordito, y nos traía de vuelta a Temuco. Sí, así. Pero era una playa así solitaria. Todavía está solitaria también, ¿no? Así es. Esteban, ¿qué nos puedes relatar, aportar respecto a que tú escuchas a tu padre, participaste en escribir este libro maravilloso también, la vida de estudiante de los hijos de don Conrado, por ejemplo? Bueno, también nos tocó parte de la historia porque en ese tiempo, cuando estudiamos nosotros, que hace bastantes años también estudiamos en Temuco, y también era un trayecto de 6 horas más o menos, de hecho más. A mí me tocó viajar en tren los primeros años de educación en el Colegio Claret, al igual que mi padre. Él no iba a viajar en camioneta a Carahue. Muchas veces el puente se cortaba para la gente que es más antigua, ¿no es cierto? El río subía un par de metros, había que cruzar toda la parte del puente en bote y al otro lado tomar un tren con una locomotora a vapor. Así que también vivimos parte de esa historia que queda plasmada en el libro. Pero para mí el trabajo más interesante fue haber conversado con mi padre. O sea, me quedan las largas conversaciones que tuvimos. Incluso por ahí hicimos un viaje al sur en un barco. Y también nos dedicamos a seguir analizando y a juntar antecedentes para este texto. Y yo siento que me falta una última cosa a mí. Y es no hemos hecho un lanzamiento oficial del libro. Y a mí me encantaría que en algún momento lo hiciéramos. Y yo creo que ese evento debemos hacerlo en Puerto Domínguez. Así que bueno, vamos a esperar alguna ocasión de que se dé, ¿no es cierto? Y que nos den un par de minutos para... Sería hermoso. Para hacerlo ya, porque efectivamente, o sea, tú puedes ver que la historia de Puerto Domínguez, creo que en este libro está bastante bien contada. Don Conrado Hunt Casper ha dicho también en esta conversa, en esta entrega que él nos está haciendo, que él ha querido, y se plasma también en el libro, que él ha querido dejar algo para sus hijos, para sus nietos, bisnietos, etcétera. Los nietos que ya han visto, que han leído tal vez entero o parte de este libro, ¿qué opinan? ¿Qué sienten? ¿O qué han sentido ustedes que al leer ellos expresan algún sentimiento o alguna opinión? Bueno, yo creo que lo hemos hecho regresar en el tiempo a ellos, mostrarle un poco la historia que para ellos es casi incomprensible. Y que se lo diga el abuelo es re importante porque es una voz autorizada de la familia hoy día. ¿Ya? Es la persona mayor y claro, ellos se extrañan mucho porque no son capaces de repente de dimensionar lo que fue la venida de los abuelos nuestros desde Alemania y las condiciones que fueron muy duras en ese tiempo. Así que es el interés también importante que ha tenido mi padre, en el sentido de que él quiere que sus nietos y bisnietos, que ya son varios, puedan tener un poco la historia contada por él mismo. Y en el caso de Walter y su familia, la opinión de este libro, de este mensaje. Mira, cuando uno, como decía Esteban, cuando uno les comenta lo que fue su vida y sus anécdotas de cada una de las cosas, y que hay muchas, como que te escuchan y primero sienten que es como ver una película. Entonces es como una película que la vieron y no le dan la profundidad. Pero cuando ya está escrito y han leído y hay algunos artículos o algunos pasajes que el abuelo ahí relató, mi papá relató muy bien, entonces lo leen y claro, cuando está escrito es distinto. Y más de alguno ha ido donde él le ha preguntado, ha dicho, a ver abuelo, esto que contaste aquí, ¿es así? ¿Qué más o qué menos? Y lo identifica. Yo creo que ha sido un elemento más de unión para nuestra familia. Lo cual tenemos una tradición y así ocurrió el año pasado, que para la Navidad, como es el cumpleaños de él, y siempre he reclamado que recibe solo un regalo porque se le confunde el regalo del cumpleaños con el regalo navideño. Pero nos juntamos toda la familia y ahí comentamos esto y ha sido muy bonito. En realidad es un ejemplo grande que nos deja
uno más, digamos, en esta larga vida, que es dejar escrito un libro con las historias de los abuelos, donde hay mucho que saborear, que saber. Y algunos hemos tenido la oportunidad de volver al pueblo de Alemania, de donde ellos nacieron, donde ellos volvieron. Y también ahí hay algunas anécdotas que hemos podido recabar y disfrutar, digamos. Me parece. Don Conrado, anda con tiempo, porque yo tengo compromiso con los auspiciadores y quiero que después volvamos otro poquito para seguir conversando. ¿Le parece? ¿Tiene tiempo? Ya, yo quiero agregar una sola cosa. En un momento, un nieto que tenía 5 años fue a Puerto Domínguez y me dijo, oye, Opi, nunca me decían abuelo, Opi. Oye, Opi, me dijo, ¿cómo podían vivir sin internet? Nos separamos por un instante y ya volvemos. Ok. 11 de la mañana con 7 minutos en este primer día del mes de julio 2025. Estamos conversando con el señor Conrado Hunt Casper, que nos viene a presentar también este hermoso libro de Alemania, la indómita Araucanía, una historia de un recuerdo histórico de su vida, de su familia, en una obra plasmada que tiene 334 páginas en total. 334 páginas en total. Yo quiero agradecer la gentileza de una auditora, la señora Gilda, que dice qué maravilla escuchar esta historia, y al señor que está conversando, don Conrado Hunt Casper, que nos está contando esta historia, cómo llegaron alemanes a la región de la Araucanía. Precisamente, y usted lo mencionó en este breve lapso que teníamos, espacio, ¿por qué llegan a Chile esas familias de alemanes? Y en el caso de su padre, que se vino solito. Claro, él se vino solo porque en ese tiempo estaba empezando la política de nazi en Alemania. Entonces dijeron, el país más lejos, Chile. Ya. Y como tenían la recomendación de un sacerdote capuchino, entonces que era muy fácil comenzar cualquier industria, cualquier cosa aquí. Y esa es prácticamente la razón principal. Claro, esa es la razón principal de ellos. A Chile. Pero disculpa, Luis, ellos ya tenían la imagen de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ya percibieron de que las cosas estaban mal y probablemente venía una segunda guerra, ahí fue cuando decidieron emigrar a la parte más lejana de Europa. Comentábamos en el espacio anterior algo de tantas cosas que ha hecho don Conrado Hunt en Chile, y principalmente en la zona de Puerto Domínguez, y una de ellas fue la formación de la compañía de bomberos, pues, don Conrado, ¿verdad? Claro. ¿Con cuántos baldes de agua? Empezamos con 12 baldes de agua. Imagínense, baldes de agua. Sí, porque se produjo un incendio en una casa al lado del estero. Entonces claro. Dijimos, ya bueno, algo hay que hacer. Entonces ya la casa para reunirlo nos prestó don Pedro Herrera, que tenía una casa desocupada, y entonces ahí hacíamos las reuniones, hasta que más tarde don Lorenzo Leal regaló un terreno y ahí se construyó la primera sede bomberil. De la tercera compañía de bomberos de Puerto Domínguez. Sí, de Puerto Domínguez. Hoy ya está totalmente cambiado y ya hay ahora es una construcción cosa, muy bonita. Sí, muy bonita. Sí, inicialmente, al poco andar, como decíamos con Esteban, teníamos, me incluyo porque yo también fui a la primera reunión de la formación de la tercera compañía de bomberos de Puerto Domínguez, los baldes y los cascos. Y al poco andar la bomba, ¿cómo se llama? Una motobomba. Una motobomba para extraer agua del río. Sí. Así se comenzó. Sí. Después vino un aporte de Puerto Saavedra. Sí, de Puerto Saavedra. Nos regalaron una camioneta adaptada para bomberos, pero le llamábamos el Conejo porque era una camioneta tan chica. Hoy ya con algún carro que donó también Saavedra o Carahue. No, la central de Santiago. De bomberos. No, un carro. Tienen un carro Maviva, un carro Mercedes y otro furgón para trasladarse cuando ellos tienen que ir a la reunión a Puerto Saavedra. No, están bien equipados ahora, sí. Muy bien equipados. Sí. Y tienen un cuartel nuevo. Sí, el cuartel nuevo, sí, por eso estaba diciendo, sí. A ese no lo conozco.
¿No lo conoces? Porque yo hace varios años que no voy a Puerto Domingo. No, sí. La última vez sí ya había un cuartel, pero el que está mencionando existe un cuartel Walter nuevo ahora es nuevo. que fue inaugurado hará 2 años atrás, una cosa así. ¿El cuartel? Sí. No, como un año nomás. Bueno. Más joven todavía. Sí. Ya. En parte de su relato dice: cuando tenía aproximadamente 7 años recuerdo que existía la programación que indicaba que el tercer domingo de cada mes se realizaba la ceremonia de misa en la parroquia de Puerto Domínguez, mientras que el resto de los fines de semana el sacerdote se dedicaba a realizar misas en los sectores rurales. Don Conrado, a propósito, yo he consultado, pero nunca he tenido la certeza de que por qué se denominaba o se denominó, y hasta el día de hoy creo, cuando uno, ¿para qué lado vas? No, yo voy para el 4, voy para el 3, Ya. voy para el 2. Son lugares, son sectores. Son lugares, pero esos números correspondían al aserradero de la empresa colonizadora Albudi. Puerto Domínguez era el 1, después el 2, el 3 y el 4. Perfecto. Bomberos. De las cenizas, un legado de valor, la historia de los bomberos. Corría la década de 1980, una época de cambios y desafíos cuando un incendio sacudió a la familia Santana. Este suceso, que dejó una marca imborrable en la comunidad, se convirtió en el catalizador de un cambio profundo, el nacimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Domínguez. Y el primer capitán, en medio de la adversidad, un grupo de valientes ciudadanos liderados por el narrador, por don Conrado Hunt Casper, que asumió el rol de primer capitán, se unieron en la noble misión de proteger a su comunidad con recursos limitados. Bueno, sí, ahí está el nuevo cuartel. Nuevo cuartel. Oye, perdóneme, pero le saco el sombrero a este cuartel yo, porque partimos en esa bodeguita, como usted decía, Claro. con unas banquitas de madera, pero era muy grato y ha sido muy grato también pertenecer a la fundación de la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Puerto Domínguez. Don Conrado, ¿qué más quiere agregar en esta oportunidad con motivo de su visita a la radio? Cuéntenos nomás. Mire, agradecerle a usted que ha dado esta noción sobre el libro, y si alguien se interesa, que se comunique con nosotros. Perfecto. Finalmente dice: cuando las luces comiencen a bajar y las voces se hagan más suaves, mi deseo especial es que algún día, cuando yo ya no esté aquí, quiero que me recuerden como alguien que amaba la vida, que trabajó duro y que hizo todo lo posible para construir un futuro para ustedes. Y con una sonrisa agregar: no hace falta que me recuerden como un héroe, pero sí como alguien que creyó en ustedes y que siempre les deseó lo mejor. Les recuerdo que cada uno tiene una gran responsabilidad, no porque debieran seguir mis pasos, sino porque me gustaría verlos alcanzar su propio destino. Y agrega: mi sueño para ustedes es que encuentren su propio camino, que se superen y que siempre lleven consigo un pedacito de todo lo que yo les he contado. Qué maravilloso. Realmente maravilloso. Eso está dedicado a los nietos y a los bisnietos por ahora, y a las futuras generaciones también. Yo no me quiero emocionar más, don Conrado, porque estoy emocionado, pero tengo que estar más firme, porque si no la gente después, usted sabe que nos faltan los peladores. No, don Conrado, yo agradezco la gentileza de aceptar la invitación, a sus hijos también. Reciba el cariño de mi familia y de los auditores y auditoras que están escuchando hasta ahora, de quienes han escrito al WhatsApp. Maravillosa historia, dice, a ver, desde maravillosa historia, gracias, es lo menos que podemos decir. Gracias, don Conrado. Esto es de una auditora de Cunco. Así es que, ¿qué le parecen las opiniones también de los auditores de su visita a la radio, don Conrado? Me alegro que hayan escuchado algunas opiniones a favor y otras que no le habrá gustado mucho, pero son las que hay nomás. Es lo que hay, dice don Conrado, ¿verdad? No, yo quiero agradecer. Walter, ¿quiere decir algo? Sí, yo creo que como planteé ese refrán en la mañana, yo creo que hay algo que nos quedó, siempre los tiempos como en la radio y en la televisión son limitados, se nos quedó un poquito, pero está dentro del libro, que es el camino de mi mamá. Sí, la abuela Micha, como le dicen todos los nietos,
cumplió un gran rol. Yo creo que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Sin Yo duda, creo que aquí se cumplió, fueron 55 años de matrimonio, donde la mamá dio todo por el cariño, por los hijos, los nietos, los amigos. Probablemente tú, Luis, también pudiste en alguna ocasión disfrutar un kuchen maravilloso, un asado al horno extraordinario. Su cariño ella lo entregó siempre a través de la cocina, los platos y la mesa bien servida. Su cariño era inigualable e infinito. Y ese cariño se extiende también en ustedes, en la familia. Yo creo que ella logró traspasar. Sí, yo creo que ella logró traspasar ese cariño que por momentos viene de la parte Villagra. La parte Villagra es una gran familia que también está distribuida aquí en la zona. Y llegó, y yo creo que ella la logró traspasar también a sus nueras, a sus hijas y a muchos nietos que están preocupados hoy día. Yo hasta el día de hoy escucho personalmente a uno de los hijos que a veces está en la cocina y dice, bueno, ¿cómo lo haría esto la mamá Micha? ¿Te fijas? O sea, aún está ella presente en la cocina donde era su fuerte. Dice otro WhatsApp, así es como se construyó gran parte de nuestro país con el esfuerzo y valentía de muchos colonos. Son un orgullo. Gracias, dice. Y hay otro audio también que después lo voy a escuchar. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Agradezco nuevamente a don Conrado Hunt la visita. Gracias a usted por recibirnos y por escuchar todas las opiniones de cada uno. Oiga, ¿y en su relato de este libro no aparezco yo en alguna parte por ahí o no? Con mis chascarros que cometí allá. ¿No? No, qué bueno. Tal vez, mire, tal vez en la segunda parte que estoy escribiendo. Ah, bien, qué bueno. Luis, yo también quisiera agradecer la invitación, como siempre, es casi nuestra casa cuando llegamos acá. Tú eres una persona muy importante para nuestra región, justamente destacando estos hechos que normalmente no se tocan. Así que muchas gracias y éxito a ustedes. Ustedes también como familia que han sido grandes personas colaboradoras con muchas instituciones, con mucha gente que en forma anónima, no es el momento de decirlo, pero yo sé que hay muchas instituciones y familias y personas, agrupaciones, en fin, que saben del quehacer, saben de la colaboración que ha hecho don Conrado Hunt, su esposa, que en paz descanse, la señora Micha, su familia, en beneficio de Temuco, de la región de la Araucanía y más allá de nuestras fronteras. El mejor abuelo, gracias Opi Conrado, dice Eli Hunt. ¿Está escuchando también? Qué bueno, saludos para ella, sí, para todos quienes están escuchando y siguen grabando audios, agradeciendo la gentileza y la visita de lo que nos ha compartido don Conrado Hunt Casper y que nos queda en la memoria, que nos queda en la retina y que nos queda en lo más profundo de nuestro corazón también. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias Luis. Y salud. Gracias. Salud y vida.